Buen día, alumnos. ¿Cómo están? Espero que bien. Sigamos cuidándonos, tomando todas las medidas para evitar los contagios y así quizás podamos vernos pronto dentro de las aulas. Bien, hoy vamos a trabajar el texto y cuáles son las características que debe cumplir para ser considerado como tal. Todo escrito debe estar enmarcado en dos requisitos fundamentales que son la coherencia y la cohesión. Bien, como habrán visto, les he enviado un archivo en donde tienen toda la teoría que se va a trabajar en esta microclase y así también tienen actividades para poner en práctica lo que hoy veremos y lo que ustedes vayan a leer de la información que les he enviado. Igual más adelante voy a hacer una breve aclaración de las actividades y qué es lo que yo espero de ustedes con ellas. Bien, entonces empecemos. Veamos, el texto, acá hay una breve definición de texto. El texto es una unidad de comunicación. Debe estar enmarcado en una situación comunicativa. Por tanto, debe tener sentido, ser coherente y cohesionado, comprensible e intencionado. Bien, vamos a analizarla. Lo primero que dice que es una unidad de comunicación. Y como sabemos, la comunicación es la acción de el intercambio de ideas, de comunicar una idea, un sentido, un sentimiento, un propósito de quien produce el mensaje, en este caso de quien escribe un texto. Y dice que es intencionado, ya que quien escribe tiene un propósito de hacer conocer o transmitir algo. Para que el objetivo de comunicar de un texto se cumpla, debe responder a las dos características principales, las cuales son la coherencia y la cohesión. Bien, acá tenemos, por ejemplo, tenemos el texto dividido en coherencia y cohesión, las cuales son sus dos componentes principales. La coherencia es la selección y organización de la información que debe ser pertinente. La coherencia es una propiedad de texto que nos permite percibirlo como un todo, como una unidad de sentido. Establece cuál es la información pertinente que se ha de comunicar y cómo se va a organizar. En cuanto a la organización de un texto, cuando nosotros nos enfrentamos a un escrito, nos damos cuenta del tipo de escrito del que se trata. Antes de leerlo, solamente viendo su organización. Por ejemplo, vemos estas tres imágenes. Antes de leerlo nos damos cuenta de que estamos frente a una noticia, a una receta y a un poema. ¿Sabe? Entonces, esto es lo que se denomina superestructura, las cuales hacen referencia a la tipología textual de cada texto, que son los esquemas que indican cómo se organiza la información. Otra característica que se debe tener en cuenta para considerar un texto como coherente es que quien escribe debe de hacer progresar el tema. Esto se denomina progresión temática. Es decir, que el texto debe ir creciendo, es decir, debe tener un inicio, un desarrollo y un final. Como cuando siempre nos enfrentamos a un texto, tenemos una introducción que nos dice de qué tema vamos a tratar, un desarrollo y una conclusión. La progresión temática es el avance del desarrollo en donde se relacionan la nueva información
con la ya anterior dada. Bien, veamos ahora de qué se trata la cohesión textual. Cohesión. Un texto debe presentar una correcta articulación entre todos sus elementos. Para ello, existen diferentes tipos de procedimiento de cohesión, las que permitan que las palabras dentro del texto establezcan distintas relaciones, es decir, una correcta articulación entre todos sus elementos. En los textos, las palabras y las oraciones deben estar entonces relacionadas, que permitan que el lector entienda lo que está leyendo. La cohesión está constituida entonces por el conjunto de todas aquellas funciones lingüísticas que indican relaciones entre los elementos de un texto. Existen diferentes procedimientos de cohesión. Tenemos, por ejemplo, los que vamos a ver hoy son la sinonimia, antonimia, hiperónimo e hipónimo. Bien, la sinonimia son las palabras o construcciones que poseen un significado equivalente a otra. El uso de este recurso lo que va a permitir es que podamos evitar repeticiones. Luego tenemos la antonimia, que es el uso de palabras o construcciones que tienen un significado opuesto o contrario a otra. Esto nos va a servir para poder contrastar ideas. Luego tenemos los hiperónimos, término cuyo significado incluye el nombre de toda una serie de objetos o de personas, es decir, es un término general. Un término general que podemos dar un ejemplo es árboles. Cuando decimos árboles estamos hablando general de todos los árboles. Y después tenemos los hipónimos, que son los términos de significado específico. Es la forma específica de referirse a un concepto. Si el hiperónimo es árboles, el hipónimo será cada tipo de árbol. Por ejemplo, podemos nombrar limonero, lapacho, eucalipto, entre otros. Bien, paso a explicar las actividades que están en el archivo enviado. Actividades, dice, primero, con las siguientes oraciones forma un texto coherente. Aquí vemos una serie de oraciones que no tienen progresión temática, no están organizadas correctamente y por tanto no tienen un sentido comunicativo. Lo que deberán ustedes es organizarlas de forma tal que sea coherente y se pueda entender cuál es el mensaje que se pretende dar. En el punto 2 dice, lee el siguiente texto, luego deberás reemplazar las palabras en negrita por sinónimos. Bien, un texto que habla sobre los beneficios de andar en bicicleta. He elegido algunas palabras a las que ustedes van a tener que reemplazar por un sinónimo, es decir, una palabra que es una palabra diferente, pero con el mismo significado léxico. Bien, en el punto 3 dice, elige al menos 3 palabras y señala su antónimo. Antónimos, ya dijimos, son las palabras que tienen un significado opuesto o contrario. En el punto 4 dice, señala al menos un hiperónimo y su hipónimo. Del texto vamos a encontrar un hiperónimo y su correspondiente hipónimo. Bueno, en el punto 5 dice, completa el siguiente cuadro. Hiperónimo, hipónimo.
En la primera columna tenemos los hiperónimos y en la segunda los hipónimos. El primer ejemplo que vemos, que ya está resuelto, dice árboles frutales. Los árboles frutales es el término general, mientras que los hipónimos serán el árbol específico, que es el duraznero, la higuera o el naranjo. Asimismo, tenemos los hipónimos perro, gato, vaca, oveja. Entonces, vamos a tratar de ver cuál será el hiperónimo de estos. Luego tenemos hiperónimo flores. Ahí vamos a buscar cuáles son los diferentes hipónimos. Tenemos en la columna hipónimo amor, odio, angustia, felicidad. ¿Cuál será el hiperónimo de estos? Y luego en hiperónimo tenemos transporte. Esto después tenemos que buscar los correspondientes hipónimos de transportes. Bien, chicos, entonces hasta aquí llegamos con esta microclase. Espero que les haya servido. Vamos a estar comunicándonos. Si quedó alguna duda, si necesitan ayuda con las actividades, que son dentro de todo muy sencillas, pero cualquier consulta, no duden en comunicarse. Me escriben al mail o al WhatsApp, saben que contesto rapidísimo. Bueno, muy bien, nos estamos viendo y después lo último que les voy a pedir es que reflexionemos cuán importante es el sentido comunicativo de los textos. Esto no solo nos va a ayudar para poder interpretar lo que leemos, sino también para poder escribir coherentemente utilizando todas las herramientas de los textos y así poder ser capaces de transmitir una idea, lo cual nos va a ayudar para el cursado de los siguientes años escolares que van a transitar y también en nivel superior. Es muy importante tener competencias que nos ayuden a ser buenos lectores y escritores. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la microclase y que me dejen sus consultas. Y bueno, y si quieren, les estaré mandando más actividades para que podamos seguir trabajando sobre estos temas. Hasta la próxima.